Movimiento en dos dimensiones. Cuando hablamos de movimientos en dos dimensiones estamos hablando de que estamos utilizando movimientos en donde se involucran tanto movimientos horizontales como movimientos verticales, ¿sí? Eh, como un plano cartesiano, ¿sí? Que tiene un eje X que simboliza el desplazamiento horizontal y un eje Y que simboliza el desplazamiento vertical. Entonces, este tipo de movimientos son movimientos que abarcan los dos ejes, los dos movimientos en un solo movimiento. Hasta el momento habíamos visto, como dice la descripción del audio, habíamos visto movimientos horizontales en una sola dimensión horizontal, que eran los movimientos uniformes y movimientos uniformemente variados. Después vimos los movimientos verticales en una dimensión vertical, que serían todos los movimientos verticales como lanzamientos verticales, arriba y abajo, y las caídas libres. Ahora vamos a ver un tipo de movimiento que involucra a los dos al mismo tiempo. Y a este tipo de movimiento se le denomina tiro parabólico. Comencemos entonces. ¿Qué es un tiro parabólico? Entonces observemos acá de que cuando se genera un movimiento en dos dimensiones, miremos que es, digamos, el lanzamiento de un cañón. Entonces vemos que para poder traspasar la montaña, entonces el movimiento no puede ser ni vertical, porque no pasaría la montaña, ni horizontal totalmente, porque tampoco traspasaría la montaña, chocaría contra ella. Entonces ese movimiento tiene que involucrar un proceso en el cual ese desplazamiento se dé, ¿sí? De tal forma que podamos pasar la montaña, pero que no sea ni vertical ni horizontal, pero que involucre a los dos. Miremos a ver en qué consiste. Aquí tenemos de pronto un poquito mejor la visualización del movimiento anterior en el dibujito. Entonces ya ponemos ese movimiento dentro de un plano cartesiano, ¿sí? Vemos los ejes X y Y. Y o podemos observar entonces que donde está la H estaría la montaña. Podemos observar entonces de que el movimiento empieza a desplazarse tanto horizontal como vertical. Miremos en el transcurso de todo el movimiento parabólico, que se forma como, se llama parabólico porque se forma una parábola. Yo sé que ustedes recuerdan el noveno cuando vimos ecuaciones cuadráticas. Con ecuaciones cuadráticas veían que la gráfica de una ecuación cuadrática era una parábola, era como una campana. Por eso se denomina tiro parabólico, ¿sí? O movimientos parabólicos, porque es una forma de campana. Entonces, una parábola en movimiento. Entonces, vemos que a medida que el cuerpo va avanzando verticalmente, también genera avance horizontal, ¿sí? Entonces, miremos que es muy importante. Ahora, para que el cuerpo tenga ese movimiento, debe haber primero una velocidad inicial, que allí lo aparecen iniciando como v sub 0. Esa velocidad inicial es importantísima porque es la que hace que el movimiento se dé. Y adicional a eso, esa velocidad inicial tiene una orientación de acuerdo a un ángulo determinado con respecto a la horizontal. Ojo, una inclinación. Haga de cuenta, aquí estamos involucrando ya trigonometría con física, ¿sí? Por eso un poquito más complejo el concepto. Entonces vemos allí el ángulo teta, que es el ángulo de elevación. Es un ángulo de elevación del movimiento, es el ángulo con el cual se dirige el movimiento. Si ese ángulo fuese de 90 grados, el movimiento sería totalmente vertical. Sería un lanzamiento vertical hacia arriba. Y si fuese un ángulo de 0 grados, sería un movimiento horizontal. En este caso, involucra los dos movimientos, por lo tanto el ángulo debe estar entre 0 y 90 grados, sin que sea 0 y sin que sea 90 grados, ese ángulo de inclinación. A medida que inclino el ángulo, entonces suceden cosas diferentes. Si el ángulo es más pequeño, también suceden cosas diferentes, y eso es lo que vamos a empezar a trabajar con respecto a este tema, que es muy, pero muy importante para el estudio subsiguiente de la física mecánica, que es la física que estamos trabajando. Muy bien, entonces vemos que las flechitas negras en todo el recorrido del movimiento nos indica un desplazamiento horizontal, pero al mismo tiempo un desplazamiento vertical, y vemos que en ese desplazamiento hay unos recorridos horizontales que es como la sumatoria de esos dos desplazamientos, ¿sí? Entonces pueden observar entonces que a medida que se genera el movimiento se van haciendo desplazamientos en las dos dimensiones. Bueno, aquí esta diapositiva me quedó un poquito achatada, pero bueno, es lo mismo, digamos que es la misma figura, ustedes tienen buenos ojitos. Prometo enviarles una foto de esta figura un poco mejor, porque la diapositiva me la organiza así para que sea un poquito más grande, pero les voy a enviar una foto para que ustedes tengan la descripción del movimiento.
Entonces miremos acá, vamos a hacer un análisis de este movimiento, cada uno de los valores. En la parte superior están los símbolos que corresponden a lo que está en la gráfica, ¿sí? Entonces miremos que allí aparece alfa, ¿sí? No como en el diapositiva anterior que aparecía teta, en este caso es alfa. De todas maneras es el mismo ángulo. Recuerde que todos los ángulos se pueden simbolizar por letras griegas como alfa, beta, teta, sigma. Bueno, en este caso alfa viene siendo el ángulo de lanzamiento o ángulo de elevación de lanzamiento, ¿sí? Allí lo pueden ver en la grafiquita. Siempre van ubicando su mirada a la gráfica, al movimiento, y vamos correlacionando cada uno de los valores. BI es la velocidad inicial de lanzamiento. Pueden observar que está al inicio de la gráfica. B sub I, velocidad inicial del movimiento. Nos aparecen entonces unas componentes horizontales y verticales del movimiento, ¿sí? Que son B sub BI, o sea, la componente de la velocidad inicial con respecto al eje X y la componente de la velocidad inicial con respecto al eje Y. Eso lo voy a explicar detalladamente. Después les digo qué quiere decir cada una de esas cosas. Entonces, son componentes que amarran la velocidad inicial en el desarrollo del movimiento. ¿Por qué? Porque como la velocidad inicial tiene un ángulo de inclinación, para ajustar esa velocidad inicial debemos ajustarla a cada uno de los ejes, y allí entonces se aparecen unas componentes de esa velocidad inicial, que es una componente amarrando al eje X, que es B sub IX, y una componente que amarra la velocidad inicial al eje Y, que es B sub IY o BIY. Entonces tenemos BIX, BIY, que son como esas velocidades alternativas que amarran la velocidad inicial con un ángulo de inclinación determinado. Bien, miremos B sub Y. Mire que esta es diferente. Dice que es la velocidad vertical en cualquier tiempo del recorrido. Entonces B sub Y, podemos calcular la velocidad del proyectil en cualquier instante del recorrido, y a eso se le denomina B sub Y. Dice BR, ¿sí? La siguiente dice velocidad resultante en cualquier punto de la trayectoria. Cuando hablamos de velocidad resultante es la sumatoria de muchas velocidades, ¿sí? Porque recuerde que hay una velocidad horizontal, hay una velocidad vertical, porque el movimiento en dos dimensiones. O sea que BR viene siendo como la sumatoria, ¿sí? Viene siendo como el promedio de esas dos velocidades, tanto horizontales como verticales. Un proyectil cuando va en un momento de lanzamiento parabólico, va en un instante determinado, lleva una velocidad. Esa velocidad es la velocidad resultante, BR. Pero esa velocidad resultante está afectada tanto por la velocidad en la componente del eje X como por la velocidad en la componente del eje Y. Más adelante lo vamos a explicar con mayor detalle. Nos aparece RX. RX es el alcance horizontal máximo, o sea, desde el punto donde fue lanzado hasta el punto donde cae. Sí, allí lo pueden ver horizontalmente, una línea punteada horizontal, RX. Vámonos con HM, es la altura máxima alcanzada en el proyectil. La altura máxima está en toda la mitad del recorrido. Ahí es donde se alcanza la altura máxima. Mire que el objeto va subiendo, llega, alcanza una altura máxima y empieza otra vez a descender. SHM es la altura que alcanza máxima el proceso del recorrido del tiro parabólico. Vamos a ver, SX es la distancia horizontal, ¿sí? Una distancia totalmente horizontal en cualquier momento del recorrido, ¿sí? Como podemos hallar distancias, ¿sí? O alturas, distancias verticales, también podemos hallar distancias horizontales en cualquier momento, ¿sí? Entonces, un lanzamiento, por ejemplo, se le da una patada a un balón, el balón empieza un movimiento parabólico y yo puedo calcular qué distancia horizontal ha recorrido en un tiempo determinado mientras el balón está en el aire. Ese es SX. SY es una altura, pero en este caso, altura alcanzada vertical, ¿no? O sea, por eso dice altura. También podemos calcular qué altura lleva ese objeto, tanto verticalmente, o sea, la distancia vertical como la distancia horizontal en un punto determinado del recorrido. Entonces eso es SX y SY. Tenemos TS. TS es el tiempo de subida, ¿sí? Es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, que es el punto medio del recorrido, ¿sí? HM, ahí está TS. Entonces miren la gráfica. Y tenemos TB, que es el tiempo total de vuelo. O sea, qué tiempo se tardó desde el punto de salida hasta el punto de llegada donde cayó el objeto. Eso viene siendo TB, que es el tiempo de vuelo, ¿sí? Entonces recuerde que siempre va a haber un ángulo de inclinación para que sea el movimiento parabólico. Aquí tenemos las ecuaciones, se las organicé, ecuaciones del movimiento parabólico porque son un poco complejas,
Como pueden observar, aparecen las funciones trigonométricas definitivamente. ¿Por qué? Porque es un movimiento semicircular. ¿Sí? Los movimientos parabólicos son como semicircunferencias. Y si ustedes se recuerdan, la última clase que tuvimos de trigonometría, allí hablo de que las funciones trigonométricas se les denomina también funciones circulares. Todo lo que implique movimientos circulares lleva a las funciones trigonométricas. Y generalmente lleva funciones trigonométricas de seno y coseno. Entonces van a ver mucho las funciones trigonométricas seno-coseno en las ecuaciones del movimiento parabólico. Y de aquí en adelante, ¿sí? La trigonometría se envuelve con la física y por eso es que es importante avanzar en trigonometría para cuando lleguemos a este punto ustedes ya tengan conceptos básicos. No les puedo hablar de seno coseno o no les puedo hablar de una fórmula del movimiento parabólico si ustedes no han visto trigonometría. Entonces es importante que ustedes vean los conceptos básicos de trigonometría para poder involucrarlos o meterlos ya en este cuento de los movimientos parabólicos en 2 dimensiones. Bien, entonces tenemos allí organizados las ecuaciones o fórmulas para calcular velocidades. Entonces miremos que para calcular velocidades iniciales con respecto a x, velocidades iniciales con respecto a y, o sea, las dos componentes de la velocidad resultante, la velocidad resultante y la velocidad en un tiempo en una altura determinada. Vemos para distancias el siguiente recuadro, HM, como altura, como hallo la fórmula que necesito para hallar la altura máxima. Entonces allí pueden ver la fórmula. Cómo hallo la distancia máxima recorrida horizontal, que es Rx. ¿Sí? Cómo hallo una distancia en un punto determinado del movimiento. El objeto va en un punto determinado y cómo hallo esa distancia sin ser la altura máxima, ¿no? Y también cómo hallo la distancia horizontal de ese mismo objeto en un punto determinado del recorrido. Tenemos entonces para tiempos también unas formulitas, el tiempo de vuelo, que es el tiempo total, ¿sí? Que tarda desde que sale hasta que llegue, el tiempo total del movimiento, ¿sí? Ahí está en la fórmula. Está la fórmula también para hallar el tiempo de subida, que es el tiempo que tarda el objeto del proyectil en alcanzar la altura máxima HM. Ahí está la formulita. Y hay otra formulita accesoria del tiempo de vuelo también, que es el tiempo total de vuelo. Ahí están organizadas. En la parte inferior van a ver ustedes una fórmula, pues que me quedó un poquito mochita, después la vamos a ver mejor. Dice SY, es SSY, S corresponde a la altura, ¿sí? Es una altura en un tiempo determinado. Entonces involucra la velocidad inicial, el ángulo de elevación, ¿sí? ¿Por qué aparecen las funciones trigonométricas? Porque hay ángulos de elevación. Debe haber un ángulo de inclinación para poder hablar de un movimiento parabólico. Los tiempos, la gravedad afecta allí, todo ese movimiento lo afecta también la gravedad. Recuerde, todo movimiento que involucre, aunque sea un poquito de movimiento vertical, afecta la gravedad. Bueno, muy bien, entonces estas son las ecuaciones, después las vamos a trabajar. Este tema va un poquito para largo, en segundo periodo, debemos evacuarlo perfectamente. Aquí vemos un ejemplo, tenemos un ejemplo muy sencillo, práctico, sencillito, sobre cómo se utiliza el movimiento parabólico. Es un problema. Miremoslo, dice un proyectil es disparado con una velocidad inicial de 200 metros por segundo, ¿sí? Yo me imagino que eso es un cañón, algo así. Y dice que hay un ángulo de 30 grados de inclinación. Entonces ya sabemos que ese ángulo, ¿dónde va? Van a mirar la gráfica, la figura, ¿sí? Vamos a ver si me recorre aquí. Como pueden observar, vamos a ver, aquí el ángulo de inclinación sería alfa, como pueden observar allí. Ese ángulo es el que me están dando de 30 grados y me están dando la velocidad inicial v sub i, que en este caso es de 200 metros por segundo, ¿sí? Dice que calculemos para un tiempo de 5 segundos después de disparado. Mire que nos están hablando de un tiempo, no el final, sino un tiempo de recorrido del objeto en su movimiento parabólico, que para esos 5 segundos de determinar lo siguiente: A, la velocidad horizontal, la velocidad del proyectil, la velocidad resultante a esos 5 segundos, la altura máxima alcanzada, el tiempo total de vuelo. Entonces miremos que es un ejercicio casi que completo. Miremos qué datos nos dan. Podemos hacer el gráfico, aquí no lo tenemos, pero podemos hacer el gráfico del movimiento, escribiendo todas las características. Todos los gráficos de los tiros parabólicos se van a acoplar al gráfico que ya les enseñé. Entonces vemos que los datos que nos están dando es que la velocidad inicial es de 200 metros por segundo. Nos están dando un ángulo de inclinación o de elevación de 30 grados, el ángulo con el cual se dispara el objeto. Nos dan un tiempo determinado.
tiempo de subida determinado que es de 5 segundos, ¿sí? Eso nos dicen, ahí es el estudio. Entonces miren lo que nos piden, dice B sub X, ¿sí o no? 1, B sub Y, nos lo piden también, la velocidad resultante también nos la piden, HM que es la altura máxima y el tiempo de vuelo. Entonces miremos que allí están los datos que nos dan y los datos que nos piden. ¿Sí? Y vamos a encontrar las ecuaciones que se ajustan a ellos. Para encontrar, por ejemplo, la velocidad horizontal en ese tiempo de 5 segundos, entonces hay una formulita que dice que velocidad horizontal o v sub x es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces allí reemplazamos los valores y haciendo las operaciones matemáticas me da de 173,2 metros por segundo. Esa es la velocidad horizontal que lleva ese proyectil en un tiempo de 5 segundos de recorrido. Ahora para hallar la velocidad vertical, V-I-Y, ¿sí? Velocidad vertical, entonces la formulita dice que la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo de elevación, reemplazamos valores, como pueden observar allí, y eso nos va a dar haciendo la operación matemática, nos va a dar que la velocidad vertical es de 100 metros por segundo, ¿sí? O sea, tiene una velocidad de ascenso vertical que es de 100 metros por segundo y tiene una velocidad horizontal de 173,2 metros por segundo. Ahí ya resolvimos la primera, que es Bx y By. Ahora vamos a ver cómo obtenemos la velocidad resultante. Hay una formulita de velocidad resultante que dice que es la raíz cuadrada de la velocidad x, o sea, velocidad horizontal al cuadrado, más la velocidad vertical al cuadrado. Reemplazamos esos valores. ¿Por qué tenemos b sub x? Porque lo tuvimos en a. Mire que en a nos dio b sub x, que es 173,2, y b sub y nos dio de 100 metros por segundo. Obviamos las unidades, pues aquí las colocan, pero las vamos a obviar para evitar problemas con tanta unidad. Reemplazamos, hacemos las operaciones convenientes y nos va a dar que la velocidad resultante es de 180,55 metros por segundo. Analicemos eso. Quiere decir que ese objeto a los 5 segundos ya lleva una velocidad de 180,55 metros por segundo. Esa es su velocidad. Pero esa velocidad se ve afectada por dos velocidades. Una que es horizontal y otra que es vertical. Y entre las dos da una velocidad resultante. Ahí pueden ver la fórmula entonces. Posteriormente nos piden la altura máxima. Ya sabemos que hay una ecuación de altura máxima, sí, que es velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo de elevación sobre 2 veces la gravedad. Hacemos los reemplazos correspondientes, hacemos las operaciones en calculadora. Allí las pueden comprar ustedes en su calculadora cómo se da. Y nos dio de que la altura máxima en el recorrido es de 510,2 metros. Esa es la altura máxima que digamos percibe o recorre ese objeto en su proceso de lanzamiento parabólico. ¿Y cuánto tarda total el vuelo? O sea, desde que inició hasta que terminó el recorrido. Ese tiempo de vuelo total es de 20,4 segundos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la fórmula para el tiempo de vuelo que dice que es 2 multiplicado por la velocidad inicial y por el seno del ángulo de elevación dividido todo sobre la gravedad. Hacemos los reemplazos como pueden ver allí en el ejercicio, ¿sí? Haciendo las operaciones matemáticas en la calculadora y nos da exactamente 20,4 segundos, que es lo que tarda el objeto desde que se disparó hasta que cayó. Miren muchachos, este tipo de ejercicios parabólicos son muy importantes. Por ejemplo, hay una carrera que se llama criminalística, ¿sí? Hay técnica, tecnológica y profesional, ¿sí? Se utiliza mucho en medicina legal y en fiscalías, y en criminalística se enfocan mucho en el estudio parabólico. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, personas disparan al aire o se generan disparos, esos disparos siempre, por lo general, van a obtener movimientos parabólicos. Entonces ellos pueden determinar cuánto tiempo, si los disparos se hicieron a una hora determinada y llegaron, cuánto tardó en caer ese disparo. Mucha gente muere por balas perdidas, y esos análisis forenses sí los hacen con estos estudios de criminalística. Entonces pueden determinar desde qué punto salió el proyectil, qué dirección traía el proyectil. Es más, pueden encontrar hasta la persona que disparó, se ubican espacialmente en el barrio, en la zona, en las residencias, desde donde salieron las balas, gracias a este estudio de los tiros parabólicos. Entonces, muchachos, este es el abrebocas de nuestra clase. ¿Ustedes qué van a hacer como actividad? Primero van a ver detalladamente este video, lo van a volver a hacer, miren este ejemplo, lo vuelven y lo hacen ustedes solitos para que cojan la habilidad. Y la actividad corresponde a lo siguiente: cada uno de ustedes van a consultar en internet por lo menos 3 problemas o situaciones en las cuales se presentan movimientos parabólicos. Las analizan,
las escriben en su cuaderno, miran las soluciones de esos ejercicios, que ustedes las entiendan, las tratan de volver a hacer, o sea, es rehacer, retroalimentarse para que tengan más ejemplos, que otras condiciones de tiros parabólicos se encuentran, las van a consignar en su cuaderno, toman evidencia y me la van a enviar entonces como evidencia fotográfica. Entonces este es, digamos, su curso para el día de hoy, y esa es la actividad. Espero entonces mis fotografías a mi correo, y que Dios los bendiga, que Dios los ampare, que Dios los proteja, que estén muy bien.